Estamos con el interrogatorio por parte de la defensa. En el interrogatorio a cargo de Alfonso Daza tenemos 9 objeciones. La primera es referente a la pregunta que diga el testigo si sabe el motivo por el cual fue llamado a audiencia. Es una pregunta confusa, ambigua, vaga, ininteligible. Es objetable porque no precisa el contenido de la información que se requiere. En la pregunta número 2 tenemos a qué se dedica. Es una objeción por ser una pregunta irrelevante. Se objeta porque no tiene que ver con los hechos relevantes en el proceso. En la pregunta número 4 dice que diga el testigo a qué se dedica el acusado. Objeción por ser una pregunta irrelevante. ¿Qué hizo usted la noche del 20 de julio? Objeción por ser una pregunta repetida. Se objeta porque viola el principio de eficiencia al volver a formular una pregunta que ya fue contestada. ¿Usted ingirió alcohol el día 20 de julio? Objeción, por ser una pregunta repetida. ¿Por qué se quedó dormido? ¿Recuerda por cuánto tiempo? Objeción, por ser una pregunta compuesta. Se objeta porque involucra varios hechos sobre los cuales el testigo debe de testificar. Ahora bien, respecto de la pregunta 11, ¿usted ha visto que Carlos Pastrana ingiere sustancias tóxicas? ¿Cuáles? De igual manera, es una objeción por ser una pregunta compuesta. En la pregunta número 13, ¿usted ha visto a Carlos agredir verbalmente o físicamente a alguien? Objeción por ser una pregunta afirmativa. Pregunta número 14. ¿Por qué refiere que Carlos sería incapaz de matar a alguien? Se objeta porque los testigos deben declarar sobre los hechos, lo que vieron, lo que oyeron, lo que les consta, mas no deben de emitir opiniones. Ahora bien, en el interrogatorio a cargo de Luis Neira se hacen 6 objeciones a 6 preguntas. En la primera, se pregunta que diga el testigo si sabe el motivo por el cual fue llamado a audiencia. Es una pregunta confusa, ambigua, vaga, ininteligible. Es objetable porque no precisa el contenido de la información que realmente se requiere. Por lo tanto, el único objetivo es hacer que se confunda el testigo. Pregunta número 2. ¿En todos sus años de conocidos ha visto que Carlos haya agredido a alguien, ya sea físico o verbalmente? Se objeta porque los testigos deben de haya agredido a alguien, ya sea físico o verbalmente. Se objeta porque los testigos deben de declarar sobre lo que vieron, lo que oyeron, lo que escucharon, mas no deben de emitir opiniones. Respecto a la pregunta 6, ¿qué hizo la noche del 20 de julio? Objeción por ser una pregunta repetida. En la pregunta número 9, objeción por ser una pregunta repetida. El día 20 de julio, ¿cómo era la vestimenta de Carlos Pastrana? El 20 de julio tomaron alcohol. Se objetan ambas preguntas porque se viola el principio de eficiencia, dado que estas cuestiones ya se plantearon desde un inicio. Por último tenemos la sexta pregunta. Después, ¿se fueron a dormir? Objeción por ser una pregunta sugestiva. En el interrogatorio no pueden realizarse preguntas que sugieran las respuestas, porque lo que se pretende es que el testigo declare abiertamente sobre los hechos. Ahora bien, respecto del interrogatorio a cargo de Yanira Salazar, se realizan 6 objeciones. La primera, que diga el testigo el motivo por el cual fue llamada a audiencia. Es una pregunta confusa, ambigua, vaga, ininteligible. La segunda pregunta, ¿conoce a Carlos Pastrana, sí o no y desde cuándo? Se objeta porque involucra varios hechos, sobre los cuales el testigo debe declarar. ¿A qué se dedica usted? Se objeta esta pregunta porque no tiene nada que ver con los hechos relevantes en el proceso. ¿Qué hizo la noche del día 20 de julio? Es una pregunta repetida. Se vuelve a formular una pregunta que ya fue contestada. ¿A qué hora se fueron a dormir? Viene siendo una objeción por ser una pregunta sugestiva. Se pretende que el testigo declare abiertamente sobre los hechos, sobre lo ocurrido. ¿Usted se percató de que después de acostarse a dormir salió Carlos Pastrana a algún lugar? Objeción por ser una pregunta conclusiva.
Debe objetarse porque se busca que el testigo, en lugar de declarar, acepte una conclusión que propone quien interroga. Ahora bien, el interrogatorio por parte del Ministerio Público. A cargo de Gloria Dávila se realizaron 5 objeciones. ¿Dónde se encontraba el 20 de julio de 2015? Es una pregunta capciosa, ya que utiliza el engaño para sacar algún provecho del testigo. La pregunta número 2. Aproximadamente a las 11 de la noche de ese mismo día que se encontraba haciendo. Objeción, pues una pregunta capciosa. Tercera pregunta. ¿Su esposo en ese momento qué hizo? Es una pregunta de opinión, al igual que la pregunta número 9 en los narrados por la señora Rebeca López. Se objeta porque es una pregunta confusa, ambigua, vaga, ininteligible. No precisa el contenido de la información que se requiere, es incomprensible. La segunda pregunta, ¿qué fue lo que observó? Es una pregunta que requiere de la opinión del testigo, ya que se le está preguntando qué fue lo que observó en el departamento y debe declarar sobre los hechos, no sobre su opinión personal. Siguiente pregunta, ¿qué lo motivó a entrevistar al señor Pastrana? Es objetable porque no se precisa el contenido de la información, es incomprensible y distrae y confunde al testigo. ¿Qué ropa portaba el señor Pastrana? Es una pregunta repetida. ¿Qué fue lo que le manifestó al preguntarle dónde se encontraba la noche de los hechos? Objeción, pues una pregunta confusa, ambigua y vaga. Distrae y confunde al testigo. Al obtener la fotografía de Carlos Pastrana y mostrársela a la viuda del hoyo Oxiso, ¿qué le manifestó? Objeción, pues una pregunta argumentativa. Debe objetarse porque su contenido lleva una el experto o el perito puede opinar sobre aspectos relativos a la especialidad. Última pregunta. ¿Hurtó algún artículo de la tienda? Es una pregunta repetida. Se objeta porque violenta el principio de eficiencia. Esa pregunta ya fue contestada. Ahora bien, del interrogatorio a cargo de Carlos Muñoz, dueño de la panadería, se realizan 7 objeciones. ¿Por cuánto tiempo se ha dedicado a su negocio? Es una pregunta irrelevante, no tiene nada que ver con los hechos relevantes en el proceso. ¿Usted conoce a los dueños del local El Triunfo? De nueva cuenta es una pregunta irrelevante, no tiene nada que ver con los hechos importantes. ¿En qué ubicación se encuentra el supermercado en su panadería? Se objeta porque se utiliza el engaño para sacar provecho del testigo. ¿Qué se encontraba haciendo aproximadamente a las 11 p.m. del día 20 de julio? Objeción por ser una pregunta capciosa. Es objetable porque utiliza el artificio o el engaño para sacar algún provecho del testigo, hacerlo caer en un error. ¿Vio cuando llegó el muchacho? Objeción por ser una pregunta repetida. ¿En qué medio de transporte venía? Objeción por ser una pregunta repetida, ya que esa pregunta ya fue contestada. ¿Bajo qué estado dejó la moto al estacionarla? Objeción por ser una pregunta que solicita la opinión del testigo. Ahora bien, del interrogatorio que se le formula a la señora Rebeca López se hicieron 7 objeciones. En la primera, ¿conoce el motivo por el cual usted está atestiguando? Se objeta porque no precisa el contenido de la información que se requiere, es incomprensible, distrae o confunde al testigo. ¿Sabe el nombre del hoy imputado? Es una pregunta repetida. Eso ya fue contestado. ¿Dónde vive? Es una pregunta irrelevante. ¿Cuánto tiempo llevo residiendo en ese lugar? Resulta ser una pregunta irrelevante. ¿Se lleva bien con los vecinos? Se objeta esta pregunta porque los testigos deben declarar sobre los hechos, no sobre otras situaciones, ni mucho menos emitir opiniones. Quinta pregunta, en su criterio particular, ¿cuál es el carácter del señor Carlos Pastrana? Objeción, pues es una pregunta que requiere la opinión del testigo. ¿Los ha visto consumir estupefacientes? Objeción, pues una pregunta especulativa. Coloca al testigo fuera de los hechos y le impone contestar sobre una hipótesis. Por último, tenemos el interrogatorio que se formuló por parte del investigador Guillermo Fonseca,